Gracias, señora presidenta. Soy consejero Arriola, aquí presente. Señorías, bueno, se nos plantea una proposición no de ley del Grupo Mixto Vox, la señora Martínez, sobre la presencia del Ejército en España y concretamente en la ciudad de San Sebastián. Una proposición a la que nosotros nos hemos enmendado y que vamos a votar a favor, lógicamente. Compartimos, evidentemente, el texto, aunque ella en su intervención ha tocado otros temas, pero nosotros compartimos, evidentemente, el texto, que además con todo lujo de detalles, incluso nombrando los nombres específicos de las unidades, etcétera, ¿no? O sea, de Loyola, el Regimiento de Infantería Galiano 45, etcétera. Todo ello nosotros votaremos a favor. Este tipo de propuestas que trae habitualmente la señora Martínez y su grupo a este Parlamento, claro, tienen una circunstancia, y es que nosotros las compartimos y votamos a favor. ¿Por qué no las traemos nosotros? Pues porque trayendo estas propuestas, lo único que va a quedar hoy aquí patente es que la mayoría de este Parlamento va a votar en contra de esta propuesta. ¿Para qué se utilizan políticamente este tipo de propuestas y este tipo de situaciones? Hombre, para retratar al resto de grupos en la Cámara, ¿no? Señora Martínez, entiendo que eso es también uno de los objetivos que tienen este tipo de propuestas de resolución que trae usted a esta Cámara, para retratarlos. Pero es que no hace falta, ya están retratados. Los nacionalistas ya están retratados, los de un lado y los de enfrente. Los de, no sé cómo llamarlo, de izquierda de un lado, de otro, pero en fin, no sé. El otro espacio este que está aquí también están retratados. Podemos sumar, Podemos. Esos están ya retratados también están retratados. Los mediopensionistas, el PSOE, también está retratado ya, con el presidente actual especialmente, ¿no? Ya están retratados, con lo cual nosotros votamos a favor, pero era una propuesta sobre el Ejército, al que nosotros apoyamos, respetamos y reivindicamos en toda ocasión, Su Majestad el Rey. Igual, la Constitución, lo mismo. Lógicamente, votaremos a favor y yo entiendo que tiene un objetivo loable, pero la razón por la que nosotros tampoco traemos muy habitualmente este tipo de propuestas es esa precisamente. Pero votaremos a favor, como ya le he anunciado. Ya que estamos en este debate, entendiendo que quizá no participe ningún otro orador, hay un par de cuestiones que sí me gustaría dejar, por lo menos en el diario de sesiones. Una tiene que ver con la historia. Cuando uno explica la historia del constitucionalismo español, en la historia del constitucionalismo español propia de las asignaturas de teoría del Estado, y particularmente tiene audiencia de estudiantes que se han formado en el País Vasco, en toda España, pero particularmente el País Vasco, hay una cuestión que siempre les llama mucho la atención, y es que cuando se explica que el constitucionalismo histórico del siglo XIX fue impulsado fundamentalmente desde el Ejército, se sorprenden. Se sorprenden mucho que el constitucionalismo de la época fuese promocionado particularmente por parte de figuras muy significadas del Ejército español. Les sorprende muchísimo. ¿Por qué? Diversas razones en las que no vamos a profundizar, pero hay una que es muy interesante, y es que el Ejército ha sido siempre un lugar en el que las personas que han destacado, hay de todo como en todas partes, pero las personas que han destacado lo han hecho habitualmente en virtud de un principio que nosotros defendemos siempre a rajatabla, que es el mérito y la capacidad. El mérito y la capacidad. Y eso es una cosa que el Ejército español a lo largo de la historia siempre ha defendido a la hora de promocionar también internamente. Esto es una anécdota histórica que me parece también de interés. Hay tres preguntas fundamentales a las que me gustaría responder con brevedad. ¿Por qué tiene que haber un ejército? ¿Por qué es positiva la permanencia del ejército aquí en Euskadi? ¿Y por qué hay que defender esta cuestión? En primer lugar, ¿por qué tiene que haber un ejército? ¿Y por qué es positiva? ¿Por qué tiene que haber un ejército en Euskadi y el resto de España? Mire, en Estados Unidos, los congresistas, que por cierto, ahí como hay elecciones cada 2 años, a la Cámara de Representantes es muy habitual, ¿no? Cada 2 por 3, uno de los temas fundamentales que se desarrollan ahí, uno de los temas fundamentales que los congresistas siempre llevan y por los que luchan y hacen lobby en el propio Gobierno federal, es por llevar bases del ejército a su circunscripción. Por llevar bases del ejército a su circunscripción. ¿Por qué?
Porque la presencia del ejército también atrae una importante actividad económica, sirve para renovar también la población en sitios que pueden estar particularmente despoblados o que hay bastante movimiento. En Estados Unidos hay mucho movimiento también de población, y porque su presencia también pues, es un elemento disuasor, ¿no?, a la hora de la defensa también de las propias fronteras. ¿Por qué es positiva en este sentido? En segundo lugar, la presencia del ejército también en Euskadi y en todo el territorio nacional. Hombre, se cumple el artículo 8 de la Constitución. El ejército tiene que garantizar la soberanía e independencia del Estado, defender, en este caso, bajo las órdenes del Gobierno, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, como dice el artículo 8 en relación con el artículo 97, que asigna al Gobierno, entre otras cosas, la política interior, exterior, administración civil y también militar. El ejército español es un ejército moderno que participa en muchas misiones internacionales, tremendamente especializado, y que tiene un grandísimo prestigio internacional. El objetivo que deberíamos tener ahora es conseguir que ese prestigio internacional fuera también un prestigio nacional y también especialmente en Euskadi. En tercer lugar, ¿por qué hay que defender la presencia del ejército? ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque hay quienes quieren eliminar el ejército y su presencia por lo que simboliza. Separatistas, nacionalistas, mediopensionistas en general, lo quieren suprimir porque es un símbolo. Porque es un símbolo también del Estado, de la presencia del Estado, pero sobre todo de los elementos comunes que nos unen. Por eso lo quieren suprimir. Y por eso, cada vez que hay una negociación, los nacionalistas, separatistas o como usted los quiera llamar, dan un pasito más o intentan dar un pasito más, arrancando, en este caso al Gobierno de Sánchez, pues una concesión adicional más. Por eso, creo que usted se preguntaba, señora Martínez, ¿hasta cuándo estará el ejército en San Sebastián? Pues mientras esté el señor Sánchez de presidente, hasta que necesite los votos de sus socios o hasta que sus socios se lo exijan como contraprestación para aprobar alguna medida que él se saque de la chistera. ¿Cuál es la garantía de que esto no suceda? Pues que el PP gobierne España lo antes posible. Muchas gracias. Eskerrik asko.